Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy feliz sábado a todos los que están sintonizados en este nuevo día. Que tengan todos una maravillosa experiencia con Cristo el día de hoy. Hoy tenemos la grata tema del pecado en la iglesia. Digo grata, ¿por qué? Porque nos van a explicar ciertos temas que en la iglesia de Corinto existía en Corintios y también en la iglesia actual existe. Eso nos da una ayuda para que podamos saber cuál es el camino y cómo corregirlo. Recordarles, estamos en YouTube, tenemos un canal en el cual puede visitarnos, activa la campanita y puede ingresar al tema, y cada vez que tengamos un tema nuevo, pues le llegará y lo podrá observar. Compártalo si gusta, no tiene ningún costo, estamos para servirles, somos Laicos en Acción. Suscríbase pronto a nuestro canal. También tenemos estudios bíblicos, y si usted gusta que podamos llevarle alguna literatura, pues estamos para servirle. Somos Laicos en Acción, 86439539. Sin más, vamos a poner la primera diapositiva y vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por todo lo que nos has regalado en esta semana. Mantenemos el hábito de vida todavía, Señor. Ayúdanos en nuestros hogares, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, Señor, a nuestras iglesias, a nivel mundial, y que cada día, Señor, estemos más lejos del pecado y más cerca de tu presencia. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pecado en la iglesia. Vamos a ir a Corintios 6, 1 Corintios 6, que nos dice así: ¿no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tiene de Dios, y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio? Por tanto,
glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es del Señor Jesucristo y fue comprado con sangre. Pablo ocupaba los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios, principalmente, y atenta a erradicar un pecado que se había arraigado profundamente en la iglesia de Corinto, la inmoralidad sexual. Era un pecado que había abarcado muchas situaciones donde, si usted lee, bueno, sería bueno que lo lea y que lo estudie, todo lo que ahí se vivía, todo lo que se vivía en Corintios. Era familia con familia, intercambiando compañera o compañero. A este pecado específico se unían otros como agravios y fraudes cometidos entre los propios hermanos, que eran llevados ante los tribunales civiles. Usando un lenguaje claro, directo, Pablo no solo señala el pecado, sino que también propone soluciones para lidiar con él y para evitar que se siga cayendo en esto. Vamos a ver los dos conceptos. Pecado en la iglesia, pecado consentido, erradicación del pecado, lidiar con los problemas internos y cómo evitar el pecado en la iglesia. Templo del Espíritu Santo y sexualidad lícita. Vamos con la primera. Pecado en la iglesia. Pecado en la iglesia. Vamos a ver qué pasa. Esto, básicamente, pecado en la iglesia, que sigue. Después, siguiente diapositiva esa. 1 Corintios 5, 2 dice así. Y de esto sentís orgulloso. ¿No sabéis más bien haber lamentado lo sucedido y habéis expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? En la iglesia de Corintios había un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera que ni siquiera entre los paganos se toleraba. Que existiera una relación incestuosa en la iglesia era algo muy grave. Incestuosa entre familia, entre hermanos, entre parientes muy cercanos, de la misma línea. Pero el caso se agrava más porque en lugar de generar repulsión entre los mismos miembros, estos estaban orgullosos de tolerar este pecado. Se había confundido completamente el entorno y hoy básicamente podemos decir que muchas familias, muchos padres avalan la vida licenciosa entre dos hombres o dos mujeres. Y le dices que son muy valientes. Son muy valientes. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque hoy en día hablar de estos temas puede causarnos un litigio. Un litigio. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. La iglesia estaba formada principalmente por gentiles. Su propia conciencia ya les decía que el incesto no debía tolerarse. Por otra parte, su conocimiento de la escritura le reafirmaba en esta idea. Si tenían claro que esta relación era pecaminosa, ¿por qué estaban orgullosos de esto? La familia involucrada tenía peso en la iglesia. Se jactaba de ser una iglesia tolerante con el pecado. Ah, increíble. Entonces aquí estamos hablando de líderes que permiten ciertas normativas. Es muy diferente tolerar y aceptar que se vaya
que se haya pecado y que se siga pecando en una iglesia, a recibirlos y con cariño exponer a Jesucristo para que ellos tomen la decisión de salir de ese entorno. Es muy diferente, totalmente diferente, a permitir que sigan afectando a la iglesia con esa conducta. Es totalmente diferente. Siguiente. Erradicación del pecado. Vamos a ver cómo hacemos para erradicar el pecado. Pablo en la 5:13 de Corintios nos dice así: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El caso de incesto era ya de dominio público. Por esto debía tomarse medidas urgentes para evitar daños a la reputación de la iglesia. ¿Qué medidas debía tomarse? Realizarse un juicio que determine o no la culpabilidad de las personas. No relacionarse con el pecado, ni aún comer con el miembro, insistir en ser considerado miembro de la iglesia, sino querer abandonar su pecado. O sea, si él no quiere abandonar su pecado, lo retiran de la iglesia. Expulsar al pecador y entregarlo a Satanás, ya que al acariciar este pecado ha elegido voluntariamente ponerse bajo el yugo de Satanás. La disciplina eclesiástica, independientemente de la gravedad del pecado, siempre debe tener una finalidad redentora. O sea, todo lo que hagamos no debe ser juzgarlo y expulsarlo. Debe ser, como dice ahí el texto, redentora. O sea, que él pueda reaccionar junto al Espíritu Santo y que el hermano o hermana tome una decisión para seguir a Jesucristo y alejarse de la condición en que se encuentra. Siguiente. Lidiar con los problemas internos. 6:1 de Corintios. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Aquí lo que está haciendo Pablo es buscar una solución antes de exponer a dos hermanos cristianos ante los que no son cristianos, exponerlos y poder llegar a una conclusión y un acuerdo, antes que sea un mundano el que elija cómo debe o no proceder esos cristianos. Después de explicar cómo resolver el pecado dentro de la iglesia, Pablo le reprocha por no seguir las pautas correctas y dejar que los tribunales seculares decidan sobre el problema entre hermanos. Pero Pablo va más allá y ataca a la raíz del problema. En primer lugar, no debería existir desavenencias entre los mismos miembros. O sea, el problema está radicado en que nosotros como cristianos y como conocedores de la palabra tenemos que dialogar y llegar a un punto de encuentro donde que prevalezca el criterio de los dos junto con el de Cristo. Y que yo reconozca si me equivoqué, que me equivoqué. O el hermano que reconozca que se equivocó, que se equivocó. Pero aquí es resolviendo el problema como seres humanos y cristianos. ¿Ok? En segundo lugar,
los hermanos deben tener disposición de perdonar la ofensa. Eso es buenísimo. Aquí también otra vez volvemos a lo que hablamos la semana pasada, del yo. El yo. El yo. Ah, no, a mí me ofendieron y a mí me pide perdón públicamente. Si no, no lo acepto. Públicamente. En tercer lugar, si no hay aveniencia entre los miembros de la iglesia, debe juzgar o mediar entre uno y otro, a no ser que se trate de un asunto penal. El problema interno de la iglesia debe resolverse internamente. O sea, en otras palabras, los trapos sucios en la casa se lavan, no ventilándolos afuera. Eso es lo que quiere decir Pablo para temas de nosotros. Tenemos una cita que nos dice así: es nuestra tarea conocer nuestras debilidades. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados, que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que convivían, que cambiaban la gracia de Dios por la lascivia. Es la indiferencia hacia la gran luz. Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y privilegios los que nos llevan a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimiento religioso. Mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales, no importa que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta volverse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. En otras palabras, afróntate con el yo y apártalo de tu vida, que el yo no te lleva a ningún lado, para que puedas comer el árbol de la vida y vivas por la eternidad al lado de Jesucristo. ¿Cómo evitar el pecado en la iglesia? ¿Cómo evitar el pecado en la iglesia? 1 Corintios 6:19 dice así: ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro. Tras tratar el tema de los litigios, Pablo vuelve al tema principal, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Porque existían. ¿Por qué existían? La pregunta. Los cristianos somos llamados a la santidad y esto debe excluir todo pecado. Pero algunos sostienen que, como sus pecados ya habían sido perdonados, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Por esto, Pablo aclara que el cuerpo no es para la fornicación. Su argumentación: nuestro cuerpo son miembros de Cristo. No podemos tomar un miembro de Cristo y unirlo a una prostituta o a un adúltero. Finalmente, nos lleva a meditar sobre un asunto crucial. Nuestro cuerpo son templos del Espíritu Santo y por lo tanto no son de nuestra propiedad, sino que pertenecen a Dios. Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Así que debemos glorificar a Dios tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu.
Sexualidad lícita. 7:2 de 1 Corintios. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Al responder a algunas preguntas que habían sido planteadas por la iglesia de Corintios, Pablo nos ayuda a entender cómo podemos huir de la inmoralidad sexual. ¿Y cómo nos dice Pablo? Cállese. Si se está quemando, mejor quémese, pero con una sola. Básicamente, las personas casadas deben disfrutar la sexualidad lícita junto con su propio cónyuge. Las personas solteras no deben tener relaciones sexuales con ninguna persona. Los cónyuges no deben negarse a tener relaciones sexuales para evitar incitar a la otra un posible adulterio. Los solteros con don de continencia pueden aprovechar mejor las oportunidades de servir a Dios sin limitaciones por las ciudades. Los solteros sin don de continencia deben intentar casarse para evitar la tentación. En otras palabras, si tienes el don de la incontinencia, pues sírvele a Dios. Si no tienes el don de la continencia, mejor cásate y le sirves a Dios. Es mucho mejor. Y si eres joven y quieres tener intimidad, pues cásate. No es bueno que el hombre esté solo. Y terminamos con esta cita del deseado de todas las gentes. Al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer que aquel que puede perdonarle, sea el arrepentimiento del pecado, acepte por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y la justicia. Colóquese en sus manos temblorosas en las manos amantes de Jesús. Una remisión tal es ratificada desde el cielo. Con esta cita terminamos. Agradecidos estamos por un mes más y por una semana más también. Que Dios bendiga. Somos Laicos en Acción. Estamos para servirle. Hasta la próxima. Pedido de oración 8643-9539. Estamos para servirle. Hasta la próxima. Bendiciones.